ser suficiente, no va a ser suficiente. Este país está en una encrucijada social, política, económica y solo en esa encrucijada, solo siendo realmente capaces de darnos un nuevo marco político y un marco de libertad, de verdad, y de responsabilidad colectiva y de justicia independiente, solo en ese marco nos podremos salvar los periodistas y empezar a hacer periodismo de verdad. Esa es mi modesta opinión, muy ambiciosa, por cierto, y poco más. Oye, muchísimas gracias, Jesús, por una ponencia interesantísima en la que has tocado algunas de las cosas que ya habíamos tocado, pero desde una perspectiva nueva, original e interesante. Yo, por empezar, si un caso al diálogo, si os parece, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque ya lo comentamos. Una de las veces que estuve por Madrid me hacía mucha gracia porque alguien me contaba, evidentemente, esta cada vez presión mayor de los anunciantes sobre los medios de comunicación, que tú has trazado, que has explicado muy bien, en una dirección, y alguien precisamente de los anunciantes se me quejó de la dirección contraria. Joder, dice, es que me están aplicando cada 2 por 3 ahora la teoría del split. ¿Qué coño es lo de la teoría del split? Dice, sí, hombre, sí, me viene el que tiene un blog, y cuando me ha arreglado lo de su blog, luego me dice, pues que además participo en una tertulia y si quisieras apoyar el proyecto de la tertulia, dice, bueno, cuando acaba la tertulia vuelve a hacer otro split y me dice, hombre, y además estoy con unos amigos en un proyecto muy interesante local de información local. Y dice, entonces le digo, oye chico, acaba ya, es decir, preséntame el paquete completo y vamos a negociarlo de una sola vez, porque si no, esto es el cuento de nunca acabar. No sé si en esa perversión los periodistas nos hemos acostumbrado muy bien y hemos aprendido también a decir, oye, vamos a trabajar en las dos direcciones y así todos disfrutamos del barco. Pues sí, no, claro, a lo mejor me he explicado mal, a lo mejor es que los malos son los otros y no nosotros, no, los malos, hay muchos malos de este lado, hay muchos malos, es decir, claro, es el problema del Confidencial que ha significado mi salida, por ejemplo, con este personaje que yo creo que es el que acabará haciéndose con el poder en el Confidencial y que llevará al Confidencial al peor de los destinos. Este personaje viene de la banca de negocios, descubre el mundo del periodismo, alucina con eso que se llama fama o notoriedad o tal, está súper encantado de haberse conocido, no tiene ningún prejuicio, lo mismo pregunta por el EBITDA, la cuenta de resultados, los activos malos y lo que sea menester, y a continuación dice, oye, que por cierto, para este año te tocan 120.000 para el Confidencial, ¿entiendes? Y yo le decía a mi socio que ese es el origen de la gran discrepancia entre mi socio y amigo, digo, este tío seguramente gana aquí poco dinero, seguramente necesita ganar muchísimo más, pero es que aquí no lo puede ganar. Porque este negocio no es un sitio para ganar dinero. Si quieres hacerte rico te tienes que ir a la banca de negocios, copón, ¿entiendes? O te tienes o ponerte un colmado ahí en la esquina, y a lo mejor te va muy bien, pero aquí hay negocios. Claro, ¿qué pasa? Que, hombre, los conocéis seguro, muchos periodistas en Madrid de mi generación tienen un ritmo de vida que es imposible de explicar. Tú no puedes tener casas en Marbella si eres periodista. Hombre, Juan Luis Cebrián sí, y a lo mejor Pedro J también, y se lo han ganado, yo creo que se lo han ganado, porque han hecho grandes medios, pero periodistas que dices, pero ¿cómo se explica este nivel de vida? Pues se explica con la corruptela. Es que, claro, tampoco es que los malos sean los empresarios y nosotros seamos estrellitas gastro, no, es que pues eso, ha habido también mucha relajación, mucha perversión. ¿Qué es la perversión en general del país? ¿Qué es la gran corrupción en la que nadamos aquí? Que es a veces muy descorazonador. A mí el problema que más me irrita del país en el que vivo es la corrupción. Yo creo que particularmente los periodistas deberíamos ser inflexibles, tolerancia cero con la corrupción, porque la corrupción es enemiga del progreso, de la igualdad de oportunidades, de la riqueza. No hay una economía moderna sin corrupción. La corrupción es típica de la pobreza que enseñorea a los países en desarrollo. Es decir,
Y además es una injusticia flagrante, es una desigualdad de oportunidades flagrante. Y habría que combatir la corrupción. Claro, pero si el corrupto es el periodista y estás acostumbrado a vivir por encima de tus posibilidades, llevamos, ¿no? Abrimos el turno de diálogo. Yo me podría hablar con Jesús y no pararía, ¿eh? Pero sí, como... Estamos en una profesión, claro, que tiene casi todo que decir en la vida política y económica española, por lo tanto en nuestras vidas. Sí. Por lo tanto podemos hablar desde tantos aspectos y de tantos matices, todos apasionantes, ¿no? Pero prefiero que no ser abusón, ¿eh? No abusar de mi condición de ¿cómo se llama este? Host. De anfitrión, ¿eh? No de jefe, de anfitrión. Exacto. Y por tanto que oye, que cualquiera de vosotros. Venga, está bien. Rompe el fuego. Bueno, para abrir fuego y aprovechando que tenemos la oportunidad de tener un maestro del periodismo en este país durante los últimos años, una persona que ha creado escuela, estilo y referencia, y yo quisiera aprovechar para pedirle una reflexión muy concreta sobre un tema. ¿Existe un modelo de periodismo diferente en Madrid, en la Corte y Villa, del que se puede hacer, por ejemplo, en Barcelona? ¿Existe alguna diferencia más o menos apreciable en el modo de abordar la información? En ese entourage semicorrupto, a veces clientelar, nepótico, que ha descrito entre lo que sucede en Madrid y lo que sucede en Barcelona. Y por una parte. Y por otra, Confidencial ha sido un modelo de un éxito fulgurante, rápido, urgente, una referencia. Creo que el eslogan que habéis hecho servir durante estos años era el periodismo influyente o lectores influyentes. ¿Por qué eso no ha acabado de cuajar de idéntica manera, por ejemplo, en el tejido catalán? Pues aquí abre una reflexión interesante. ¿Por qué economía digital tiene que circunscribirse al marco catalán? Porque claro, ¿y por qué no multidireccional? Porque claro, en el marco catalán tienes las limitaciones de espacio-población y PIB catalán, evidentemente. Pero si uno hace un blog en Tarragona, pues está todavía más constreñido a las dimensiones. Sé que es difícil, pero sería una reflexión muy interesante. ¿Por qué tiene que funcionar desde el centralismo madrileño todo? Porque es verdad, son razones históricas que se remontan a mucho antes de Felipe V, claro, a la monarquía de los Austrias y tal, la capitalidad en Madrid, la radialidad y todo lo demás. Pero ¿por qué, por ejemplo, en una península ibérica no podría haber un Confidencial en Barcelona y un Confidencial en Lisboa, en el supuesto de que bueno, la Unión Europea, al final las fronteras han desaparecido, etcétera, etcétera y tal? ¿Por qué tiene que estar en el centro? Hombre, eso sería muy interesante, sobre todo con todo el arco mediterráneo, ¿no? Con toda la riqueza del arco mediterráneo, que es evidentemente, quitando el País Vasco, donde está la riqueza en este país. ¿Por qué no sería por lo menos explorable esa capacidad? Volviendo al tema, hombre, yo creo que la dimensión marca la capacidad de bandearte en los riesgos, en los bajíos por los que nos movemos los periodistas en este país. Yo entiendo de verdad que en Barcelona tiene que ser mucho más difícil todavía que en Madrid. Yo creo que y desde luego en Zaragoza o en Valladolid todavía mucho más complicado. Es la pérfida paradoja de nuestro Estado autonómico, es decir, que tiene muchas cosas buenas, el diseño, muchísimas, inmensas cosas buenas, que acerca la gestión a los ciudadanos, que permite estar más cerca de los problemas, pero que también fiscaliza mucho más. Y claro,
intentar tener tu blog independiente en Valladolid debe ser complicadísimo si le empiezas a tocar las pelotas al alcalde de Valladolid y al presidente de la Diputación de Valladolid y a los 2 o 3 pequeños medianos empresarios que pueda haber en Valladolid. Claro, esto es